Nuevo estudio. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Ayer el gobierno anunció ante el pedido de las distintas entidades del campo que baja las retenciones por los próximos meses. El vocero Manuel Adorni lo decía así. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones. De esta manera se va a reducir la alícuota para los principales cultivos y sus primeras transformaciones y además, y no menos importante, se van a eliminar de manera permanente las retenciones para las economías regionales. Bajar las retenciones, tal como se prometió en campaña, es restaurar el valor de la palabra presidencial. Bueno, es una baja temporal, digamos, no lo hacen definitivamente, lo hacen hasta el mes de junio. En el caso de la soja, que es el principal producto de exportación, baja del 33% al 26%, es una baja de 7 puntos. Retención es el impuesto que se le cobra a los exportadores. Entonces, el precio final por la tonelada, digamos, es lo que vale el precio internacional de una tonelada, menos ese valor que le retiene el Estado Nacional a los exportadores. La cuestión es que venían diciendo que cayó el precio internacional de la soja y de otros productos también, otros cultivos, trigo, maíz, girasol, a los que también le bajaron un poco las retenciones, esos pagaban en niveles más bajos, y lo que está pasando también es que dado que Argentina se ha encarecido en dólares, que el dólar se abarató, por lo tanto producir es más caro en dólares además, para comprar fertilizantes, etcétera, los productores venían diciendo nos bajó mucho la rentabilidad por el precio internacional y por efecto de los mayores costos sumado al tema de la sequía y la falta de lluvias. Ese combo venía haciendo que presionaran sobre el gobierno que finalmente, atendió este reclamo del campo hasta junio. En el caso de las economías regionales tiene que ver también con un pedido fuerte de los gobernadores. Esto viene además, los gobernadores de la región centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, se habían juntado, habían pedido la baja de retenciones y después lo que tiene que ver con frutas, arroz, demás y las economías regionales, ahí también los gobernadores venían sosteniendo la agenda de pedirle esto al gobierno. Ayer en este anuncio también participó Luis Caputo, el ministro de Economía. Me encantaría poder, por supuesto, eliminarlas a cero y permanentemente. Ahora, eso implicaría tener un superávit equivalente a los 8.000 millones de dólares que hoy no tenemos. Estamos bajando temporariamente las retenciones a los principales cultivos. Esto es soja, poroto, soja, aceite y harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol. Esto va a ser desde el lunes hasta fin de junio. Hasta fin de junio, dijo Caputo, que es buscando también que liquiden lo antes posible, ¿no?, los productores y reforzar así las reservas del Banco Central. Carlos Castignani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo: creo que como mensaje es bueno, es lo que esperaba el campo, era una medida muy necesaria que, hoy nos enteramos que el gobierno ha escuchado. Y también es algo importante para las economías regionales, ¿no? Uh-huh. Que es interior productivo, que tanto arraigo crea y que a veces la teníamos olvidada. Así que como mensaje creo que es un paso adelante. Viene hablando de bajar impuestos Milei, pero no había, desde que asumió en el poder, lo que Milei ocurrió es que reimpuso el impuesto a las ganancias y había mantenido, a pesar de las promesas de campaña, las retenciones en los niveles que tenían al momento. De hecho, el proyecto original que mandó al Congreso preveía una suba de retenciones, en otro contexto internacional también, en aquel momento. Pero la idea de bajar impuestos también es una cosa que lo pone muy en sintonía con Donald Trump, ¿no? Donald Trump, después que hablara Milei ante el Foro Económico de Davos, habló Donald Trump, y Donald Trump hizo mucho eco en la cuestión económica en ese caso. A diferencia de Milei, que se concentró en los temas de la llamada batalla cultural, Donald Trump habló al Foro Económico con una cuestión económica. Y lo que dijo Donald Trump ahí es que va a proceder a bajar rápidamente
todavía más los impuestos a las grandes empresas en Estados Unidos, de manera tal de alentar la radicación de las empresas en Estados Unidos por una doble vía, subiéndole los aranceles de importación, que sea más caro si producen afuera, entrar al mercado norteamericano, y por otra parte cobrándole impuestos mínimos dentro de Estados Unidos. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. Mi mensaje para las empresas del mundo es muy simple y sencillo. Vengan, produzcan lo que tienen sus productos en América, en Estados Unidos, y nosotros les vamos a poner los impuestos más bajos del planeta Tierra. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cut. Vamos a bajarlo todavía más, incluso todavía más respecto de lo que fue el recorte de impuestos original que había hecho Trump en su primer mandato. But if you don't make your product in America, pero si which no, is your prerogative, si no then hacen, very simply you will have to pay a tariff. Si no hacen el producto en Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, cosa que está dentro de las prerrogativas de cada uno poder decidir eso, entonces en ese caso nos van a tener que pagar aranceles. Differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars and even trillions of dollars into our treasury to strengthen our economy and pay down debt. Lo que va a hacer que podamos recaudar trillones de millones de dólares y eso nos va a permitir pagar la deuda. Porque lo que le están diciendo a Trump es, si bajás tanto los impuestos, ¿de dónde vas a tener plata para enfrentar la deuda de Estados Unidos? O sea, se va a ver afectada tu recaudación. Él dice que al subir los aranceles va a compensar la baja de tarifas con la baja de impuestos, de la recaudación de impuestos, con los aranceles que le va a cobrar a los que quieran entrar al mercado norteamericano. Muchos le preguntan también el efecto que los aranceles van a tener sobre la inflación. O sea, muchos de los productos que se producen en Estados Unidos no se producen. Había un economista que llevó una galletita, una cookie, a un estudio de televisión. Una cookie, la que tiene las, ¿cómo se llaman? Las chispas de chocolate. Le dice, bueno, esto tiene canela, por ejemplo. La canela la importamos, no la producimos. El chocolate no se produce en Estados Unidos. Entonces dice, por más que vos le digas a la fábrica de cookies, tenés que producir dentro de Estados Unidos, hay ciertos insumos que en Estados Unidos no se producen. Entonces, al ponerle aranceles más altos, vas a encarecer la producción dentro de los Estados Unidos y eso te va a generar inflación. Hay una duda grande. Todavía no ha avanzado Trump en imponerle aranceles como había amenazado, pero bueno, insiste con esto. Bueno, volviendo a la Argentina y volviendo a Javier Milei, que bajó ayer entonces las retenciones, el impacto también que tuvo su discurso en Davos tuvo que ver con cuestiones de asignarle enfermedades a las familias trans, asociar la cuestión de transgénero, la homosexualidad a la pedofilia, pero también habló de algo que no suele hablar Milei en estos términos y que sí es la agenda central de la ultraderecha de Trump o de la ultraderecha europea, que es la agenda anti-inmigrantes. Escuchen lo que decía Javier Milei en Davos. De intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. Hordas, ¿no?, de inmigrantes que violan, o sea, no hay ninguna evidencia respecto de que haya, además la idea de la colonización inversa, que es algo que está muy presente en el discurso de las ultraderechas también en Estados Unidos, que es, baja la tasa de natalidad de los países más desarrollados, más ricos, que reciben la migración de los países pobres, se produce lo que ellos llaman una sustitución de la población y eso es lo que está llamando Milei la colonización inversa, o sea, las hordas de criminales que van y colonizan inversamente y hacen la suplantación de la población en Europa, supongo que de la población blanca por población musulmana, claro, africanos, etcétera, ¿no? Sí, de alguna manera, bueno, plegándose al discurso de Donald Trump, pero también de la ultraderecha europea.
Lo que es llamativo es que es la primera vez que él alude a este tema, me parece. No lo he escuchado reiteradas veces hablar del tema de inmigración. Da la impresión de que quiere sintonizar un poco con el discurso de Trump y no está tampoco en la agenda del gobierno por ahora modificar la ley migratoria. O modificar la ley migratoria. Bueno, lo que sí tiene que ver es que, claro, para ellos la baja de la natalidad de los países más ricos, que tiene que ver con la inserción laboral de la mujer, porque una de las cuestiones que Milei niega, que es que las mujeres ganamos menos que los varones, tiene que ver, y esto es el trabajo de la Premio Nobel de Economía del año pasado, con que la mujer al momento de ser madre, bueno, delega, busca trabajos que tengan menor cantidad de horas, etcétera, y esto afecta muchas veces el desarrollo laboral de la mujer durante ese tiempo. Entonces, por eso también la agenda es antiderecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque lo que entienden es que eso desalienta la natalidad y la idea es que la mujer tiene que cumplir el rol en estos países ricos que es ser madre. Javier Milei hablaba del tema de la agenda asesina, como él llama al aborto, que en la Argentina es legal. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto. Una agenda diseñada a partir de las premisas maltusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Mientras tanto, Guillermo Franco, el jefe de gabinete, que es el que intenta como suavizar los dichos del presidente, ayer preguntaba, lo entrevistó Ernesto Tenenbaum, y le decían, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se traducen estos posicionamientos tan extremos que tiene Milei? Bueno, parece que quieren terminar con el documento no binario, con el cupo trans, con un montón de leyes de discriminación positiva que lo que buscan es, de repente, alentar la contratación de esas minorías a las que les cuesta por ahí acceder a un trabajo. En el caso de los discapacitados, no. En un momento dijeron, bueno, van a modificar la ley de discapacidad. Bueno, eso no. Al final, no. Ayer a última hora dijeron que no. Evidentemente, con ese tema no se van a meter. Tiene más que ver con una cuestión de género, evidentemente. Claro, y además en un país que tiene matrimonio igualitario, de repente nos retrotraemos a esto. Escúchenlo a Guillermo Franco ayer. Yo no veo ninguna lesión a que cada uno haga de su vida lo que le parezca, lo que sienta, de manera que no veo ahí ningún inconveniente, ¿no? Yo no veo problema en que cada uno viva la vida de la manera que quiera verla. Distinto es la promoción de esas situaciones de manera pública. ¿Promoción de qué? ¿De la homosexualidad? Por ejemplo, digamos, ¿no? La promoción, o sea, la idea de que hay un aliento a la homosexualidad y que en todo caso tiene que ser algo del ámbito de lo privado, ¿no? Como algo... o sea, habitar el espacio público o transitarlo como eso uno es, eso es una publicidad de algo, digamos. Y la idea de que, ¿no? Lo trans es una enfermedad, de que tiene que volver lo distinto y lo diverso a ser del ámbito privado y no del ámbito público. Ya habían hablado, ¿no? De pandemia, de epidemia, dijo Clara Mucio, la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de una epidemia de casos de chicos trans. Además, todo esto lo plantean como si frenara el progreso, cuando se supone que en realidad fueron progresos todas estas conquistas legales, ¿no? Y culturales. Y la idea de que esto va en contra de la igualdad ante la ley, en realidad es al revés, justamente. La idea de promover la igualdad ante la ley es que el matrimonio es igual indistintamente si es una pareja hetero o una pareja homosexual. 7:14 de la mañana. Loveful, The Cardigans.